Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 38 del podcast de Acción Escénica, el podcast de las artes escénicas, la comunicación y el desarrollo personal. Soy Cristian Nila, muchos me conocéis ya, actor profesional, llevo muchísimo tiempo con este podcast y la verdad que os tengo que dar las gracias porque me escribís muy a menudo de que os encanta, que os sirve y que haga cada vez más episodios. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la diferencia entre la expresión corporal y la danza. Esta es una pregunta que muchos de mis alumnos me hacen a menudo y me preguntan, bueno, oye, pero ¿qué diferencia hay y para qué sirve cada una? Así que en el episodio de hoy espero responder a todas vuestras dudas. Pero antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que me podéis escuchar en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto en YouTube. Y además, antes de comenzar, siempre os quiero recordar que si me dejarais un comentario en Apple Podcast, os lo agradecería muchísimo porque así por lo menos podría llegar cada vez a más personas. Quiero recordaros también que en Instagram sigo teniendo las suscripciones. Tener una suscripción en Instagram que cuesta solo 3,99 os dará acceso, por supuesto, a casting prioritarios. Os dejaré también material descargable y por supuesto vais a tener acceso a lives gratuitos que son como masterclasses solo para suscriptores. Y además que estamos en una fecha un poco así especial porque ya estamos en enero, la gente ya empieza un poco a despertar, sabemos que en junio empiezan las pruebas de acceso para la Escuela Superior de Arte Dramático. Recordaros que tengo plazas muy limitadas para el curso grupal y también para los bonos de preparación individual. Pero bueno, vamos ahora a lo que vamos. Os voy a dejar con este episodio número 38, la diferencia entre la danza y la expresión corporal. Espero os guste. Allá va. Aquí estamos, vamos al grano, vamos a ver primero qué es la expresión corporal y para qué sirve. La expresión corporal representa realmente el verdadero lenguaje del cuerpo. Es el lenguaje que utilizamos en nuestra comunicación diaria y que por supuesto utilizan los actores arriba del escenario o delante de una cámara. La noción de expresión corporal empezó, digamos, a finales de los años 60, de 1960, cuando el cuerpo ya no se consideraba como realmente un mero envoltorio, ¿no?, de lo que era el ser humano, sino que se empezó a considerar como una herramienta muy importante para la creación de emociones, de sentimientos, de estados de ánimo, y eso era súper importante, sobre todo relacionado no solo con las artes escénicas, sino también con la vida en el día a día. Digamos que la expresión corporal se ubica entre la gimnasia, la danza. Es verdad que para entrenarla se utiliza mucho música, ritmos, pero no la podemos considerar ni danza ni gimnasia, porque realmente está más relacionada con la comunicación verbal y no verbal. De hecho, todos los estudios apuntan, y lo sabéis muy bien porque lo habréis escuchado en muchas ocasiones, que casi el 90% de nuestra comunicación no verbal, es decir, lo que expresamos a través de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestros hombros, de nuestro pecho, de lo que digamos son todos nuestros elementos expresivos, el 90% es expresión corporal. Por lo tanto, de todo lo que yo estoy diciendo ahora mismo, seguramente os llegará más mi expresión, mi forma de decir las cosas que realmente el contenido. El contenido simplemente es un apoyo, pero gracias a la expresión corporal, ese contenido cobra vida y se convierte en algo mucho más entendible y que puede llegar a todo el mundo. La expresión corporal recorre además las emociones, los sentidos, es realmente ese canal que utilizamos para poder, digamos, expresar hacia afuera lo que sentimos por dentro. Por eso es una herramienta fundamental para todos los actores. La expresión corporal además se estudia, digamos, desde el primer curso de la carrera de arte dramático. Los actores lo primero que hacen. Todos pensáis muchas veces que es simplemente coger un texto y aprendérselo, cuando realmente la base de un actor es la expresión corporal. Los primeros años de formación de un actor son muy físicos. La preparación tiene que ser no solo desde el punto de vista mental para los textos, sino desde el punto de vista físico para aprender a expresar. Si un actor no tiene un dominio de su cuerpo y por lo tanto de su expresión corporal para poder expresar lo que siente, el público jamás va realmente a percibir y a sentir esas emociones que quiere sentir cuando va a teatro o va al cine. Por lo tanto, lo importante de la expresión corporal es justo el hecho de que es, digamos, ese canal donde el hombre, gracias a su cuerpo y a sus elementos, expresa sentidos, emociones y todo lo que tiene dentro. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la expresión corporal? El primero es el movimiento. El movimiento es lo que nosotros hacemos moviendo, digamos, todas las partes del cuerpo. Luego tenemos los gestos.
Los gestos son realmente ese tipo de movimiento que constituye, digamos, una implicación emocional. Y por lo tanto, cuando yo me muevo, realmente no estoy diciendo nada, simplemente estoy moviendo como ahora las manos. Pero cuando hago un gesto, lo hago con una implicación emocional. Y eso ya está transmitiendo algo. Después tenemos la expresión facial, que es fundamental dentro de la expresión corporal, porque realmente nuestros ojos, aunque parece que es algo como muy pequeñito, ¿no? Sobre todo en teatro. Luego es cierto que en cine los ojos cobran una importancia muy, digamos, muy importante. Y voy a repetirme. ¿Pero por qué son tan importantes? Porque en el cine, acordaros que un ojo de chiquitito se convierte en algo muy grande y por lo tanto cobra mucha importancia la emoción de ese actor. Y después tenemos la postura corporal, que también es algo que muchas veces no nos damos cuenta, pero realmente como nos colocamos, ya estamos expresando algo. En mis clases siempre me gusta trabajar la expresión corporal al principio de cada clase desde una posición neutra, que es una posición donde no estamos expresando nada. Porque el simple hecho de cruzar los brazos ya está expresando algo. El simple hecho de apoyarme y escuchar de esta manera también está expresando algo. Por lo tanto, la postura corporal también influye en la expresión corporal. Y luego la acción, que es realmente el resumen de todos estos elementos con un objetivo claro. Cuando yo decido apoyarme así a escuchar a alguien, es porque realmente estoy haciendo una acción, estoy intentando expresar algo con un objetivo. Igual que si yo quiero escuchar a esa persona de esta manera, o si la escucho así, con los ojos abiertos, o si la escucho mientras estoy mirando para otro lado. Eso quiere decir que según cómo utilizo mi cuerpo, según las acciones que yo utilizo, estoy expresando una cosa u otra. Por lo tanto, todos estos son los elementos importantes de la expresión corporal. El movimiento, los gestos, la expresión facial, la postura corporal y la acción. Según Ekman y Friesen, que son dos estudiosos de la expresión corporal que han vivido alrededor, por eso, del 1960, 70, digamos que existen 5 tipologías de expresión corporal. Tenemos los emblemas, que son los gestos que utilizamos para sustituir nuestro lenguaje verbal, es decir, que en vez de decir, por ejemplo, un hola, ¿cómo estás?, podemos hacer simplemente este gesto. Luego existen las ilustraciones, que son los gestos que sí acompañan también nuestro lenguaje verbal, es decir, que si nosotros hacemos este gesto diciendo hola, ya no es un emblema, sino es una ilustración, porque acompaña lo que estamos diciendo. Después tenemos los gestos reguladores, que son los gestos que favorecen la comunicación entre personas. El hecho, por ejemplo, de alargar la mano y dar la mano a alguien y diciendo, oye, encantado. Todos estos gestos, los gestos reguladores, sirven para crear conexiones, para crear relaciones. Luego están los gestos adaptadores, que son los gestos que utilizamos para manipular nuestro cuerpo y sobre todo para ayudarnos a sobrellevar una emoción o lo que nos está pasando. Por ejemplo, si tengo frío, el hecho de frotar las manos, o si por ejemplo tengo sueño, frotarme los ojos. Todo este tipo de gestos que se llaman adaptadores sirve para expresar a las personas que nos están viendo que nos está pasando algo y que estamos intentando, digamos, adaptarnos a ello. Y luego están los gestos como muestra de afecto, es decir, esos gestos que sirven para entablar, digamos, relaciones y mostrar realmente nuestros sentimientos. Cuidado, estoy hablando de sentimientos y no de emociones, porque cuando utilizamos los gestos que muestran afecto, estamos mostrando un sentimiento, que es la conexión entre nosotros y otra persona, un animal o un lugar o digamos lo que nosotros tenemos alrededor. Por lo tanto, estas son las 5 tipologías de expresión corporal que existen. Los emblemas, las ilustraciones, los gestos reguladores, los gestos adaptadores y los gestos como muestra de afecto. ¿Y por qué decimos que la expresión corporal es tan importante? Pero porque realmente tiene un beneficio no solo desde un punto de vista actoral, porque cuando nosotros vamos a teatro estamos viendo, digamos, una representación de la vida, ¿no? Estamos viendo actores que están viviendo cosas que a lo mejor nosotros en nuestra vida no vivimos. Por lo tanto, la expresión corporal es, digamos, esa herramienta que nos muestra la vida desde el escenario. Pero también el hecho de trabajar la expresión corporal es muy útil en nuestra vida profesional y en nuestra vida privada. Por ejemplo, la expresión corporal favorece los procesos de comunicación. Hay personas que les cuesta mucho comunicarse con otros y la expresión corporal ayuda a ello. Luego estimula y desarrolla también la imaginación y la creatividad.
El hecho de trabajar nuestra expresión corporal, trabajar sobre nuestro cuerpo, nos ayuda también a tener más creatividad, es decir, la capacidad de poner en práctica algo que tenemos en nuestra cabeza, que es la imaginación. Y luego nos ayuda además a trabajar y coordinar nuestro cuerpo de manera rítmica, no solo desde el punto de vista del baile, que eso ya veremos después que es otra cosa, pero en el día a día también tener ritmo, tener un poco de, digamos, de contacto con nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se mueva de manera orgánica también es importante. Luego desarrolla la percepción, la observación, la escucha. El hecho de trabajar con nuestro cuerpo hace que podamos percibir cosas que si no lo tuviéramos, por ejemplo, desarrollado, estaríamos mucho más alejados de lo que nos pasa alrededor. Luego también nos ayuda a desarrollar la espontaneidad. El hecho de trabajar con nuestro cuerpo hace que seamos mucho más espontáneos, que cuando nuestro cuerpo siente algo, a través de la expresión corporal lo puede expresar, cosa que las personas que normalmente son muy, muy cerradas les cuesta mucho. Luego, digamos que mejora el lenguaje no verbal. Hemos dicho antes que el lenguaje no verbal es el 90% de nuestra comunicación. Por lo tanto, trabajar la expresión corporal nos ayuda a mejorar eso, que es casi una muy, muy, muy buena parte de lo que realmente hacemos en el día a día cuando hablamos. Y luego, por supuesto, que fomenta el crecimiento personal. Ser más consciente de tu cuerpo te hace ser más consciente de muchísimas cosas en tu vida y sobre todo de ti mismo, que es lo más importante. Luego te ayuda a exteriorizar emociones. Hay personas que, desgraciadamente, no son capaces de exteriorizar lo que sienten y lo exteriorizan ¿de qué manera? Pues a través de enfermedades, a través de problemas de piel, de problemas de estómago, del aparato digestivo. Y claro, eso ocurre muchas veces porque no estamos acostumbrados a sacar afuera lo que estamos sintiendo. Y la expresión corporal sí nos ayuda a ello. Luego también estimula el conocimiento personal y la comunicación con las personas. El hecho de haber desarrollado expresión corporal me ayuda a mí como persona a poder comunicarme conmigo mismo y también con los demás. Y por supuesto favorece la aceptación personal y la valoración de nuestro cuerpo. El hecho de conocer mi cuerpo, el hecho de saber cómo usarlo, me va a ayudar también a aceptar cómo soy. Porque es algo que he conocido, que sé cómo es y le cojo hasta cariño, que eso es lo más importante. Bueno, como habréis visto, la expresión corporal es muy importante para un actor, no solo desde el punto de vista, digamos, del escenario, sino también para su vida y su día a día. Siempre os digo que ser actor no es un trabajo, sino es una forma de vida. Y cuando una persona entrena con su cuerpo, es consciente de su expresión corporal y en su día a día es más expresiva, también lo será arriba del escenario. Por lo tanto, cuanto mejor expresión corporal tengas, mejor actor serás ante una cámara o arriba del escenario. Por eso es, como he dicho antes, un elemento fundamental y primario en la formación de cualquier actor. Por lo tanto, no paséis por encima de la expresión corporal porque os va a dar, digamos, ese plus de profesionalidad que no tienen normalmente los actores amateur o las personas que simplemente hacen teatro creyendo que eso es decir un texto y chao. En cambio, la danza es algo, digamos, que a veces confundimos con la expresión corporal, pero realmente distinto. Y es que la danza necesita la música para poder existir. Además, la danza es, digamos, una forma de expresar con el cuerpo a través de la música que tiene, digamos, un recorrido muy ancestral. La danza se utilizaba para ritos religiosos, sobre todo en la prehistoria, y a partir de ahí, no solo para momentos de la religión, sino también para, pues, agradecerle, por ejemplo, a un dios que nos había dado lluvia o comida. Es decir, que la danza, junto con la música o con un ritmo, es un elemento fundamental y que tiene además otra cosa importante, y es que son unos pasos bien determinados, cosa que la expresión corporal, como habéis visto antes, yo no he dicho que tenga que tener nada concreto, sino que es la forma que tenemos de expresarnos. Pero la danza lo que sí tiene son también pasos, es decir, que es algo muy marcado y muy rítmico. ¿Cuáles son los orígenes de la danza? A diferencia de la expresión corporal, que hemos dicho que nació en los años 60 del siglo XX, la danza realmente, los registros que tenemos de la danza son pictóricos y estamos hablando de la prehistoria, es decir, millones de años. En la prehistoria, justo descubrimos que los hombres bailaban al ritmo de la naturaleza, porque claro, en esa época no existían instrumentos musicales como tales como los conocemos hoy en día. Por lo tanto, todos los sonidos, todos los ruidos, todo lo que estaba en la naturaleza
el hombre lo aprovechaba para bailar. Por lo tanto, fijaros cómo la danza realmente es la mezcla entre la expresión corporal unida a un ritmo, a una música, creando pasos concretos. Entonces, normalmente en las grandes civilizaciones como Roma, Egipto, Grecia, la danza se utilizaba para distintas cuestiones. Por ejemplo, para defunciones, para bodas, para recibimientos, eran danzas para las divinidades y por supuesto para las fiestas. Y de hecho, muchas de las danzas que tenemos hoy en día, como por ejemplo el flamenco, es algo que viene desde hace miles y miles de años y que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta llegar hoy en día. Pero fijaros cómo tiene esos tres elementos siempre: expresión corporal, música y pasos o coreografía. Y las características específicas de la danza son primero una coreografía, es decir, que eso implica incluir diferentes movimientos corporales y repetirlos a lo largo, digamos, de nuestro movimiento de distintas maneras, pero siempre siguiendo un mismo patrón. Luego, las vestimentas. La danza siempre a lo largo de los años ha estado muy relacionada con el ropaje, con la ropa que llevamos. La danza clásica, por ejemplo, seguramente si os diría ballet, ya en vuestra cabeza os vendría a la mente un bailarín vestido de una cierta manera, que no es lo mismo flamenco o danza moderna. Luego, por ejemplo, el entrenamiento. Igual que la expresión corporal también necesita entrenamiento, pero desde un punto de vista más de conciencia de uno mismo, la danza necesita un estudio específico y un desarrollo hasta a veces casi antinatural del cuerpo. La danza clásica, de hecho, es una danza muy antinatural por su cuestión de rigidez, equilibrio, pero para poder bailarla necesita, digamos, un entrenamiento específico. Y luego, por supuesto, la interpretación, cosa que normalmente los bailarines, siento decirlo si hay algún bailarín que me está escuchando, pero la mayoría de las veces os centráis muchísimo en la técnica, pero muy poco en la interpretación. Y la interpretación es otro elemento fundamental, porque no podemos olvidar que la danza incluye la expresión corporal, y la expresión corporal representa la expresión de las emociones. ¿Y cuáles son los elementos principales de la danza? Primero tenemos, por supuesto, igual que en la expresión corporal, el cuerpo. El bailarín necesita desarrollar su cuerpo para poder expresar y, por supuesto, repetir ese patrón rítmico a través de su cuerpo de una manera continuada. Luego tenemos el uso del espacio. Un buen bailarín tiene que ser consciente de cómo utiliza el espacio para poder usarlo a su antojo y meter esos pasos de baile dentro de un lugar determinado. Luego tenemos el tiempo. El tiempo estamos hablando, digamos, del ritmo, de lo que la música nos proporciona. Por lo tanto, un bailarín sin ritmo, un bailarín que no sabe llevar el tempo de la música, digamos que no puede ser bailarín. Si no llevas la música en la sangre, es muy complicado llevar un baile correctamente. Luego tenemos la acción, que esto también a veces se les olvida a los bailarines. Después de haber visto toda la parte técnica, que es el cuerpo, el espacio, el ritmo, entra en juego también la acción, es decir, el objetivo. ¿Esta danza para qué es? Esta danza es para expresar algo de amor, para expresar algo de soledad, de amistad. Por lo tanto, siempre que bailamos, ese paso de baile, que es algo que por supuesto forma parte de la expresión corporal junto con la música, por eso se convierte en danza, siempre tiene que tener un objetivo, sobre todo si estamos hablando de una actividad escénica. Y luego la energía. Según el tipo de baile, hemos visto que hay energías mucho más tranquilas y bailes que son muchísimo más energéticos, como por ejemplo el flamenco. La energía del flamenco no es la energía del ballet clásico. Por lo tanto, el utilizo de la energía también es muy importante dentro de la danza. Cuerpo, espacio, tiempo, acción y energía son los 5 elementos principales que contiene la danza. Y ahora, por último, vamos a ver qué tipos de danzas existen. Entonces, las danzas hemos visto que han empezado a nacer desde las antípodas de la humanidad. Entonces, en este caso, tenemos al principio danzas populares o folclóricas, que son esas danzas que se basan, digamos, en la transmisión de la cultura de un pueblo. Pueden ser danzas que expresan valores, que expresan, por ejemplo, características del lugar donde vive la gente, o, por ejemplo, son personas que bailan simplemente para dar las gracias a un dios por la recolecta, por ejemplo, de la fruta o de la verdura de temporada. Es decir, las danzas populares y folclóricas, que son, digamos, el principio de la danza como nosotros la conocemos,
hoy en día siguen existiendo y se siguen desarrollando. Y lo más bonito es que se siguen manteniendo. Por lo tanto, ese tipo de danza es, digamos, muy, muy importante y sigue siendo también un atractivo turístico bastante potente. Luego tenemos la danza clásica, que digamos que es una herencia de la danza antigua, ¿no? Es principalmente una danza que viene de la época medieval y que sirve, digamos, para un utilizo del cuerpo de una manera muy estilizada, de una manera muy rítmica, muy rígida, pero que a la vez transmite perfección, ritmo, coordinación entre participantes. Es algo, digamos, que hace que todo se vea de manera armoniosa, coordinada y sobre todo trabaja muchísimo lo que es el desarrollo de cada parte del cuerpo y de cada músculo del cuerpo. Y luego existen las danzas modernas, que son las que reflejan realmente la identidad de las personas a nivel social. Manifiestan, por ejemplo, una forma de ser, una forma de vestir, como por ejemplo el funky, el rap, el hip hop. Y son esas danzas que realmente lo que están haciendo es un poco poner encima de la mesa: yo soy así, este soy yo y así me quiero expresar. Así que fijaros que la danza realmente, gracias a la música, es un elemento también de expresión, pero al utilizarlo a través de la música, de un ritmo y de unos pasos, ya no es expresión corporal. Por lo tanto, espero que os haya quedado claro un poco la diferencia entre expresión corporal y danza. Ahora que tenéis claro cuáles son las diferencias y cuáles son las características de la expresión corporal y de la danza, vamos a ver cada una para qué sirve y si realmente ahora cada uno de vosotros, en vuestras casas donde me estáis escuchando, realmente pensáis si os sirve más estudiar expresión corporal o danza. La expresión corporal, como he dicho antes, es la base del actor. Por lo tanto, cualquier actor se dedique a lo que se dedique, tiene que tener expresión corporal, porque está muy relacionada con la parte textual, con la parte de los textos y de las canciones. Mientras que la danza, efectivamente, es digamos, una actividad escénica muy enfocada a bailarines o al teatro musical. Así que yo diría que todas las personas que se quieran dedicar al cine, al teatro, pero de una manera muy textual, muy clásica, estudien sobre todo expresión corporal. Eso no quiere decir que no tengan que estudiar danza, porque le vendría muy bien, ¿no? Sobre todo para el tema del ritmo y sobre todo porque, lo veremos en otro episodio, el texto también es música. Por lo tanto, saber decir un texto en condiciones y acompañarlo con el cuerpo es un verdadero arte. Pero bueno, a lo que vamos. La danza, en cambio, diría que es esa actividad que deberían estudiar todas las personas que se quieran dedicar más a la parte del teatro musical, porque efectivamente allí es una de las disciplinas importantísimas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros, digamos, no estudiamos correctamente o la expresión corporal o la danza, puede que en la disciplina donde nos vayamos a desarrollar tengamos una carencia. Y eso es lo que no quiero. Por lo tanto, todos los actores, expresión corporal fundamental y obligatoria. Danza facultativa, a no ser que te quieras dedicar al teatro musical. ¿Y dónde puedo estudiar expresión corporal y dónde puedo estudiar danza? Bueno, donde puedo estudiar danza creo que muchos de vosotros conocerán que hay academias que efectivamente trabajan distintos tipos de danza, desde las danzas modernas a las danzas clásicas y a la danza folclórica. Pero la expresión corporal es algo quizá un poco más complicado de encontrar. Entonces, cualquier curso de teatro que sea impartido por profesionales, seguramente os impartirán técnicas de expresión corporal. Por lo tanto, esto podría ser un elemento que os vendría muy bien, digamos, averiguar si tenéis pensado apuntaros a alguna clase de teatro. Si veis que en una escuela de teatro no se trabaja la expresión corporal, es porque las personas que están impartiendo eso no son profesionales o no tienen muy claro cuáles son los elementos importantes que tiene que tener un actor. Así que cualquier curso de teatro debería tener implícito un trabajo de expresión corporal. Yo, por ejemplo, en las clases individuales y grupales le dedico siempre, sobre todo al principio de la clase, una parte de expresión corporal bastante amplia, porque eso ayuda también a que el alumno se vaya soltando dentro de la clase. Así que yo creo que no es necesario que busquéis algo específico de expresión corporal, pero sí en cualquier curso de teatro serio debería estar incluido. Si en cambio sois personas que estáis escuchando este podcast porque os gusta la comunicación, deciros que normalmente cualquier curso de oratoria también debería tener implícito un trabajo de expresión corporal. Y cuidado, no estoy hablando de consejos como mira al frente, no te cruces de brazos, porque eso no es expresión corporal, aunque sea no me pongas esta postura.
que sí forma parte de la expresión corporal. Cuando yo hablo de entrenamiento, hablo de que os ayuden a trabajar vuestra expresividad, que seáis conscientes de vuestro cuerpo y que sepáis adaptar vuestra forma de moveros a lo que estáis diciendo. Así que de esa manera creo que sería lo más factible para que un curso de comunicación sea realmente profesional y serio. Y por último, no me quiero despedir sin daros algún libro, porque seguramente muchos de vosotros estaréis ahí diciendo, oye, también me encantaría leer algo sobre la danza o sobre la expresión corporal. Bueno, pues vamos a empezar con la danza. Es cierto que de danza no hay muchos libros, porque la danza efectivamente es una tarea bastante, digamos, más práctica, ¿no? También la expresión corporal. Pero en el caso de la danza, si queréis un consejo, aquí os lo dejo, luego lo pondré también, digamos, en las notas de este episodio. Aquí tenemos Apuntes para una anatomía aplicada a la danza de Juan Bosco Calvo. La verdad que es un libro muy interesante, habla del utilizo del cuerpo, pero sobre todo del utilizo del cuerpo y de los distintos pasos de baile. Por lo tanto, con este libro vais a poder aprender sobre vuestro cuerpo, sobre cómo se desarrolla y cómo se expresa, pero también cómo utilizar la danza dentro de la expresión del cuerpo. Así que este libro me parece bastante interesante. Luego vamos ahora a los libros más enfocados a la expresión corporal. Este que os voy a decir ahora, que me parece muy interesante y es mi favorito, y lo tenéis también para comprarlo en mi tienda de Amazon, es El dominio del movimiento, de Laban, de Rudolf Laban. Rudolf Laban fue un estudioso de la danza, y fue una persona que, digamos, trabajó muchísimo con el movimiento. Y él lo que hizo, además de estudiar la danza como herramienta expresiva, luego la aplicó al trabajo del actor. Y en este libro vais a ver muchísimos elementos, que además yo trabajo en mis clases, que están relacionados entre danza y expresión corporal. Por lo tanto, lo podríamos considerar como un libro, digamos, entre medias, digamos, entre danza y expresión corporal, y que os da una buena visión de las dos y de cómo se pueden trabajar de una manera u otra. Luego tenemos otro libro muy importante y es de un teórico de la interpretación que es Jerzy Grotowski. Grotowski es, si habéis leído un artículo que tengo además en mi blog, que son, digamos, las 6 técnicas actorales que debes conocer, ahí hablo también de Jerzy Grotowski. Él habla de la interpretación, pero a diferencia de Stanislavski y de otro tipo de teóricos, habla de que el actor lo único que tiene para poder expresar es su cuerpo. Para él lo más importante del actor era el cuerpo. Digamos que para él hasta la escenografía sobraba, porque la misma escenografía la podía recrear el actor con su cuerpo. Por lo tanto, este libro me parece muy interesante. Yo aquí lo tengo en italiano, pero existe también en español. Se llama Por un teatro pobre, donde habla, digamos, en profundidad de su técnica y de cómo el actor tiene que desarrollar la expresión corporal para realmente ser un actor vivencial y que exprese emociones. Un libro muy, muy aconsejable, quizá un poquito más técnico. Lo aconsejo sobre todo a las personas que están estudiando, que se quieran dedicar profesionalmente a esto, porque además es un poquito denso. Y ahora vamos a otro elemento de la expresión corporal, que no he mencionado antes, pero sí existe, y es el mimo. El mimo, la comedia del arte, digamos que son actividades escénicas que han nacido a raíz de la expresión corporal y que se estudian por parte de los actores para poder desarrollar luego la expresión corporal en toda su plenitud. Y uno de los teóricos más importantes del mimo a nivel mundial es Jacques Lecoq. Y en este libro que se llama El cuerpo poético, habla, como dice el mismo título, de que el cuerpo realmente puede hacer poesía. No es necesario hablar, sino nos explica cómo utilizar el cuerpo desde un punto de vista poético para transmitir emociones. Así que bueno, estos libros no os preocupéis, los pondré en las notas del episodio y además os pondré los links por si alguien quiere comprarlos. Y sobre todo luego quiero que me pongáis algún comentario a ver si os han gustado, si os han servido y por supuesto si tenéis también alguna duda. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio número 38. Hemos visto la diferencia entre expresión corporal y danza. Creo que me he explayado bastante explicando las dos y sobre todo explicando también para qué sirven, cómo se entrenan, para qué tipo de, digamos, de trabajo escénico es mejor una y otra. Y bueno, si tenéis alguna duda, por supuesto, como siempre os digo, que me podéis escribir por privado, sobre todo a través de Instagram, que siempre que puedo contesto a todas las preguntas que me hacéis. Y luego quiero recordaros que si os metéis en mi página web accionescénica.com/podcast,
vais a ver, lo primero que se os abre, además de todos los episodios del podcast, es también un botón donde vais a poder dejarme un mensaje o en Telegram o en WhatsApp, podéis dejar un mensaje de audio con vuestra pregunta y por supuesto haré también episodios aquí en el podcast contestando a vuestras preguntas en directo. Por lo tanto, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, no solo es necesario que me escribáis por Instagram, sino me lo podéis dejar por audio también por WhatsApp y yo recogeré ese audio y os contestaré en un nuevo episodio de Acción Escénica Podcast. Como siempre os recuerdo que me podéis escuchar en las mejores plataformas a nivel mundial y por supuesto espero vuestra valoración y por supuesto vuestros comentarios sobre este episodio que espero os haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.